Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ok. Segundito que estoy colocando la afirmación acá. Ok. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar viendo la clase número 6 correspondiente a lo que les indiqué en relación a la ley, ¿sí? La ley penal. Ok. Ya, ahorita pasamos la asistencia. Ya, un segundito por aquí. Ya, ya un segundito que el sistema está medio maloso. Ok, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a pasar la asistencia para ver con quién contamos el día de hoy. Espero se encuentren bien. No les he corregido el examen. Perfecto. Entre hoy y mañana ya debería estar corrigiéndole para montarle las notas esta semana. ¿Sí? ¿Les pareció muy extenso el examen, muchachos? ¿Aló? Sí, muy largo, profe. ¿Muy largo? Sí. Bueno, vamos a tratar que la próxima vez sea más corto, ¿no? En el sentido de que sea como más práctico, porque van a haber unos casitos ahí que vamos a plantear y en eso nos vamos a basar para que tengan más corto tiempo, pues, para que puedan responder. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a tomar la asistencia como lo hacemos todos los días. Marchena Cabarcas, Génesis Daniela. ¿Está por allí? Ok, saludos, Marchena. Ajá. Alvarado Yerle Paola. A ver. Presente, profesor. Ok, Yerile, saludos. Jove Segovia, Diana Carolina. Diana, no la veo por acá. Ok, Malavé Hernández, Catiusca del Valle. No. Marquí José. Un poco por acá. Pernía Álvarez, Karen Catiusca. Ok, ya te vi por acá, Pernía. Saludos. Rodríguez Pérez, María José. Presente, profe. Ok. Buenas noches. Bienvenida, buenas noches, señorita Rodríguez. Saludos. Somer Gámez, Luis Eduardo. Somer Gámez, Luis Eduardo. No. Urbay Yulimar Chacón. Ya te vi, Yulimar. Ok. Vareles Delgado, Anderson Alfredo. Anderson Alfredo Vareles. Vargas Soto, Joeli Alexandra. Presente, profe. Señorita Vargas, saludos, ¿cómo estás? Ok. Calderón Manuel Leonardo. Saludos, profesor. Buenas noches. Saludos, buenas Presente. noches, Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Muchas gracias. Gutiérrez Alonso Jesús María. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Te estoy viendo por acá, perfecto. ¿Alguien que no haya nombrado de los presentes? Listo. Ok, muchachos. Perfecto. En el día de hoy entonces vamos nosotros a hablar, comentar un poco sobre lo que es la parte de la ley, la interpretación de la ley, ¿no? La ley penal.
Este corresponde a la clase número 6 de día de hoy. Vamos a cubrir lo que es el día de hoy y la clase del día lunes, ¿no? Tal cual como hemos acordado para ver las clases en estos días. Ok. La ley penal es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera del derecho penal. Eso es lo que dice algunos autores en relación a lo que es la ley penal, ¿no? Ya que en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, la ley penal se considera que es la única fuente directa e inmediata. Es propia y verdadera del derecho penal. Asimismo, también manifiestan que es la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales por medio de los cuales se tipifican ciertos actos como nosotros conocemos que son los delitos, los cuales establecen algunas sanciones penales aplicables a las personas que las cometen. ¿Ok? Entonces, en virtud del principio preindicado, la ley penal significa entonces una advertencia. La ley penal es una advertencia. Es decir, si una persona comete un delito, esta será castigada conforme a la ley penal o sanción prevista en esta misma ley. Ya que es garantía también la ley penal si una persona no ha cometido un delito. Es decir, si la persona no cometió un delito, o es decir, no se le comprobó que la persona no cometió un delito tipificado, por supuesto, en nuestra legislación nacional, es decir, lo que contempla el Código Penal, entonces esta persona tiene la garantía de poder demostrar de una u otra forma su inocencia, ¿no? Es decir, no debe ser juzgada si no ha cometido ningún tipo de delito, ni castigada penalmente, la cual no deberá ser entonces sometida a la aplicación de una sanción penal. Es decir, que no, si la persona no comete ni un delito, la persona no podrá ser sometida a ese proceso bochornoso, ¿no? Y que está en juego su libertad personal, su libertad plena de poder hacer las cosas. A eso se refiere lo que es la ley penal, que significa una advertencia y a la vez constituye una garantía, es decir, culpa o exculpa a las personas de acuerdo al delito que se pretende o que se presume que haya cometido. Si por supuesto, como dice la ley, que si no ha cometido ningún delito, por supuesto que en este sentido la ley tiene su garantía, pues, la cual la persona no puede ser juzgada ni penalmente ni de ninguna otra manera. Eso lo contempla la ley. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es la parte de la diferencia entre la ley penal y la norma. ¿Ok? La diferencia es muy sutil en esta importancia, ¿no? Ya que el delincuente no viola la ley penal, sino algo más que está por encima. Estamos refiriéndonos entonces a la norma penal en este caso. Es decir, que el delincuente transgrede, flagela lo que es la norma, que está por encima de la ley penal. Entonces, a eso se refiere, sí, lo que es la parte de la violación de la ley penal. Pero que viola es la norma, que está por encima de todo proceso. Y entonces, la ley penal ni prohíbe ni ordena, ¿sí? Ya que limita, es decir, que describe la norma, los hechos delictivos que van a ser castigados o ser sometidos a una pena, según el delito cometido. Ya vemos que nuestro ordenamiento jurídico está contemplado por un código penal, ¿sí? En el cual se establecen unas penalidades en las cuales el individuo tiene que cumplir, es decir, ahí están unas tipificaciones de unas penalidades, las cuales tienen unas sanciones que deben de cumplir según el delito cometido. Y está establecido en el código penal nuestro, pues. A eso se refiere a lo que es la ley penal, que dice ni prohíbe ni ordena.
De esta forma, algunos tratados o tratadistas o comentaristas o estudiosos de la ley refieren que esta distinción debe ser rechazada, porque es cierto que la ley penal no prohíbe ni ordena, pero que aun cuando no emplea la forma empírica, es decir, imperativa, vamos a decirlo así, en la forma imperativa, que es como el imperio de ley, ¿no? Solo la descriptiva señala una pena para esa conducta. Entonces, la ley penal describe el acto como un delito y establece la sanción penal aplicable a la persona que lo perpetre, es decir, que lo comete. Y cuando hace esto, entonces, de modo implícito, está prohibiendo la realización de una conducta. Si el delito es de omisión, entonces está ordenando la conducta contraria a esa omisión prevista. La ejecución que se hace en la distinción de Carlos Binding es razonable, ya que dice que quien afirma que la norma solo se puede llegar por el camino de la ley penal. ¿Sí? Entonces a esto se refiere, difieren algunos autores en cuanto a la diferencia entre la ley penal. Entonces, de esta forma, muchachos, vemos que también describe la ley penal lo que es el adulterio y señala una sanción aplicable, por ejemplo. Entonces, existen prohibiciones en cuanto a esta normativa. Cuando empleamos el término norma, ¿sí? Lo hacemos con el significado que equivale a una disposición penal para expresar una disposición consagrada en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. En este caso nos estamos refiriendo a nuestro Código Penal. De esta forma pasamos a los caracteres de la ley penal. Según nuestro ordenamiento jurídico establece que la ley penal es exclusiva, es liberal, es obligatoria, es ineludible, es igualitaria y es constitucional. Entonces veamos una de cada de estos puntos de los caracteres de la ley penal. En primer lugar, como hemos mencionado, es exclusiva. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Solo en ella encontramos la descripción de los delitos y las penas o sanciones penales aplicables a los delincuentes. No hay más delitos que los descritos en la ley penal. Solo deben aplicarse sanciones diferentes a las previstas en la ley penal, es decir, lo que está contemplado en la normativa penal. Lo que no está contemplado expresamente en nuestro Código Penal, en nuestras leyes especiales orgánicas, no son considerados delitos. Es decir, lo que no está escrito como penas, no vamos a contemplarlo como una sanción penal, pues. Lo que no está escrito en el derecho penal, por supuesto, no está establecido como una penalidad. ¿Se entiende esto, muchachos, que dice que es exclusiva de los caracteres de la pena de la ley penal? Lo que no está escrito en el derecho penal, es decir, en nuestro código, en nuestras leyes especiales, por supuesto que no va a ser contemplado como un delito. ¿Me escuchan? Ok. Profesor, claro y fuerte. Perfecto. Perfecto. Seguimos entonces al otro punto. Entonces, el otro punto de estos caracteres de la ley penal es que se refiere que es liberar. ¿Por qué es liberar esta ley? Esta ley penal. Porque consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona comete un acto consagrado en la ley penal, como cualquier delito que cometa. Y lo más sagrado para el ser humano, por supuesto, es arrebatarle de una u otra forma o privarlo de su libertad. Ese es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que pierda su libertad. A eso se refiere a lo que contempla la ley penal. Todo lo que tenga que ver con privación, es decir, una pena
corporal. E incluso hay penas también accesorias, por supuesto. Pero todo lo que prive en el ser humano, es decir, la conducta que la persona haya cometido. Acuérdense que el delito tiene unos elementos, ¿sí? Que para que se constituya el delito como tal, tienen que ser antijurídico, culpable y que contemple una pena, ¿sí? Y que esté contemplada, por supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, muchachos, nos comenta uno de los autores que debe tener certeza de que será sancionada penalmente, que no será aplicada sanción penal alguna. Estas son características propias de la ley penal y tiene otras que son comunes a todas las leyes. Vamos a ver qué pasó aquí, que se desconectaron los jóvenes. Ya. Entonces, como les venía indicando, ¿sí? Estas son características propias de la ley penal y tiene otras que son comunes a todas las leyes. Se había desconectado, muchachos. Ahí está un poquito malo el internet por acá. Seguimos entonces. Entre estas características o caracteres de la ley penal, tenemos también lo que la parte de la ley indica que es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria la ley penal porque tiene fuerza vinculatoria, obliga a todas y cada una que se encuentran en el territorio de nuestra república. Y en ciertos casos la ley penal se aplica a autores de delitos perpetrados en el extranjero, ¿sí? Entonces, también la ley penal en sus caracteres es ineludible. ¿Por qué es ineludible? Porque solamente puede ser derogada por otra ley penal, ¿sí? Puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden derogarla. Es decir, que para que la ley penal pueda ser derogada tiene que ser por una ley igual, es decir, una ley penal igual, ¿sí? Que sea derogada por una ley igual o superior. Entonces, a través del Poder Legislativo es que se lleva a cabo, ¿sí?, la derogatoria de una ley. A través de un procedimiento previsto en la reforma en cuanto a las leyes, y mientras la ley no haya sido modificada, mantiene entonces su fuerza obligatoria. Es decir, que la ley es ineludible. A eso se refiere la fuerza obligatoria de la ley. En quinto punto del carácter de la ley, pasamos que es igualitaria. ¿Por qué es igualitaria entre los caracteres de la ley penal? Entonces, se dice que es igualitaria porque rige igual en todos los casos a todas las personas sin distinción de trato jurídico basado en credos, razas, condición social, entre otros, que establece o son aplicables a una persona determinada. A eso se refiere que son igualitarias. Entonces pasamos al sexto punto de los caracteres de la ley penal, que dice que es constitucional. ¿Por qué es constitucional esta ley penal? Es constitucional porque para que una ley penal sea plenamente válida, entonces esta ley debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma. Es decir, que en ambas tiene que tener aplicado lo que es la constitucionalidad. Es decir, que vaya de la mano a nuestra Carta Magna. En este sentido, nos estamos refiriendo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se encuentra vigente desde el año de 1999, 2000, ¿sí? Que se mantiene hasta ahora. Hasta a eso nos referimos que es constitucional, en fondo y en forma. Si una ley no se adapta a la Constitución, entonces, puede ser atacada por un recurso de inconstitucionalidad.
¿sí? A través de un proceso que se realiza impugnando de una u otra forma esta ley, ¿no? Atacándola de esta forma, a través de unos recursos previos. Entonces, la Constitución está por encima de las leyes ordinarias y está absorbida o subordinadas a su vez a la validez de ellas. Si una ley infringe o viola una norma inconstitucional, será sometida al mencionado recurso. Hay dos formas de control de constitucionalidad. En primer lugar tenemos el control pasivo, que es el que ejercen los jueces de instancia. El segundo está el control activo, que es el que ejercido por este caso por el TCJ, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, o lo que era anteriormente la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, en virtud del control pasivo, cuando un juez ha aplicado una disposición legal que él considera inconstitucional, entonces este juez está obligado a aplicar preferiblemente el precepto constitucional, en virtud del principio de la supremacía de la Constitución, y no debe aplicar la ley que en su concepto es inconstitucional. Entonces, el control activo tiene efecto erga omne, es decir, que vale contra todos. Es el control que ejerce la Corte Suprema de Justicia, en este caso el TCJ, cuando se intenta la acción o recurso de inconstitucionalidad. Cuando el TCJ anula una disposición legal por considerar que es inconstitucional, esta anulación tiene efecto absoluto y en lo adelante ya no podrá ser aplicada dicha disposición. ¿Se entiende esto, muchachos? Esto en cuanto a los caracteres de la ley penal. ¿Alguien sabe qué es el poder erga omne? Si lo han escuchado por allí en alguna oportunidad, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo lo ven ustedes? El poder erga omne. Erga omne, ¿le dice algo a ustedes? Si alguien puede participar, lo estoy escuchando por acá. Les tomo su participación. Adelante. Cuando es oponible ante tercero. ¿Perdón? Cuando es, bueno, mi compañera, eso lo dije distinto palabras, pero es el valor ante terceros. Es correcto. Oponible, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene una conceptualización? Muchachos, los noto hoy muy callados, están muy callados, no quieren intervenir hoy. ¿Aló? Ajá, ¿alguien más tiene un concepto diferente? No, bueno, profesor, de mi parte, no había escuchado antes el término. Ok. ¿Ya lo habías escuchado? No, yo no lo había escuchado. Ese es un término en latín, ¿no? Que se refiere, que es, por ejemplo, una persona erga omne, se refiere a un poder, es decir, que es oponible ante una tercera persona, ¿no? Ante terceras personas. A eso se refiere el poder erga omne. Es oponible ante terceros. Eso lo van a escuchar, muchachos, tanto en el derecho penal, lo van a escuchar en el derecho civil, en todas y cada una de sus divisiones. Sí, eso se utiliza mucho, esa terminología se utiliza mucho en nuestro argot jurídico. Y es importante que usted también la manejen de esa forma, pues. Cuando escuchen que digan poder erga omne o erga omne, ya se saben a qué más o menos inmediatamente le dan luces a qué se refiere. Entonces, eso hablando en cuanto a los caracteres de la ley penal y en su punto sexto, en cuanto a la constitucionalidad de esta ley penal. Por eso se dice la constitucionalidad de la ley. Es decir, que todo lo que está establecido, muchachos, en la Constitución, ¿sí? Es lo que debe aplicarse a través de las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes especiales,
Y si alguna ley está colinda o choca de una u otra forma negativa en contra de los preceptos constitucionales, entonces estaría siendo una ley inconstitucional. A eso se refieren los legisladores que pueden atacar esa ley, ¿sí? Pueden atacar esa ley a través de unos recursos constitucionales, por ser inconstitucional la ley. Eso se lleva todo un proceso a través del TCJ, en el cual se someten una serie de acciones para tratar en lo posible de derogar esa ley o al menos reformarla, ¿no? ¿Sí? Al menos que todos sus articulados estén siendo comentados como inconstitucional, es decir, que vaya en contra de la Constitución. Para luego, si en esta forma sucede de esta manera, que van en contra de la Constitución, deberían de derogarla completamente. No parcial, sino completamente. Entonces, muchachos, seguimos entonces. Pasamos de esta forma entonces a lo que es la clasificación de las leyes penales. La clasificación de las leyes penales, entonces tenemos, en primer lugar, por su naturaleza de las leyes penales, tenemos a la ley penal fundamentalmente por excelencia. A la ley penal fundamentalmente por excelencia tenemos lo que nosotros ya conocemos, que es el Código Penal vigente. En este caso, el código que está actualizado, que es el 2005, si mal no recuerdo, ¿no? Que es el que está actualizado hasta la fecha. Reformado hasta esa fecha. Entonces, este Código Penal establece lo que es la parte de las sanciones, establecen los delitos que se cometen y los cuales tienen una penalidad que deben cumplir las personas que transgreden este Código Penal, estas normativas. Acuérdense, muchachos, que nuestro derecho es totalmente escrito, ¿sí? Que para nosotros las fuentes formales, la fuente directa de nosotros, la primordial es la ley. Entonces, no se basa nuestro derecho escrito penal en costumbres, no. Se basa más que todo en lo que es la ley directa, ¿no? Es decir, la clasificación directa en este sentido, que sería la ley penal, es decir, basado en un derecho público. ¿Sí? A eso se refiere la fuente principal del derecho. Entonces, muchachos, cada uno de este código penal establecen y están estipulados a través de libros, es decir, a través de algunos apartados donde establecen cada uno ciertas tipificaciones de cada uno de los delitos. Si nosotros observamos, déjenme revisar acá y se los voy a interpretar aquí de esta forma rapidito. Vemos el código, ¿verdad? El cual contempla, ¿sí? El cuarto contempla todo lo que es los delitos en sí. ¿Sí? Están, por ejemplo, aplica desde el primer artículo, ¿sí? Que está establecido que habla o refiere a lo que es la aplicación de la ley penal, ¿sí? Establece cómo va a ser ese procedimiento, por lo menos en forma general, ¿no? No va a ser el proceso como tal, sino que es la mención en relación al delito. Luego tiene la descripción de las penas. Luego tiene de esta descripción de las penas, pasa entonces este mismo Código Penal a lo que es la aplicación de las mismas penas, cómo va a ser aplicada estas penalidades establecidas en este mismo código. Aparece en lo que es la parte de la conversión y la conmutación de las penas. Luego vemos que también seguidamente aparece la responsabilidad penal de la persona que haya cometido algún delito y que esté tipificada, por supuesto, en este código. Estamos viendo lo que es entonces, posteriormente de esta responsabilidad penal, la concurrencia de varias personas en delitos. Tenemos entonces una serie de reincidencias acá, la extinción de la acción penal,
de la prescripción, la responsabilidad civil incluso habla, este Código Penal, habla también de lo que es la parte de los delitos de rebelión. Y hay un apartado de, esto se divide en libros, ¿no? Esto que yo indiqué anteriormente está contemplado en el libro primero. Entonces, en el libro segundo de este código, vemos también que contempla lo que son los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Lo que hemos mencionado que son los delitos contra la patria, es decir, traición a la patria, sí, que tienen actualmente una penalidad y muy alta, ¿no? Sí. Entonces allí están una serie de delitos referidos a ese apartado. Tenemos en el capítulo segundo los delitos contra los poderes nacionales y los estados. Lo que estamos viendo en cuanto a la rebelión, el reclutamiento a servicio de la nación extranjera, investigación a la resurrección, usurpación de las funciones militares, ofensa a los jefes de gobierno, ofensa a autoridades locales, lo que es el vilipendio político también lo vemos acá en este segundo libro, ¿no? Las ofensas, a los delitos de acción privada también, los actos de piratería, es decir, los delitos contra el derecho internacional también están contemplados acá, que son los actos de piratería, el reclutamiento indebido, actos de hostilidad, el quebrantamiento de los principios internacionales, los actos de hostilidad, atentados a jefes nacionales o extranjeros, actos contra emblemas de la potencia extranjera y respeto a representantes de potencias extranjeras. También tenemos en su capítulo cuarto las disposiciones comunes a los capítulos precedentes en cuanto al valimiento de la Fuerza Armada, asistencia a la Fuerza Armada, entre otros, muchachos. Existe la conexión también con otros delitos, que son los delitos conexos. Aparecen a su vez, luego de este capítulo, en el título 2, los delitos contra la libertad, y a su vez establecen un capítulo 1 en cuanto a los delitos contra las libertades políticas. Posteriormente están establecidos acá lo que es el vilipendio, la perturbación a ceremonias religiosas, los impedimentos de ejercicio de derechos políticos, atentado contra ministerios de culto, ultraje a culto, profanación de cadáveres, violación de sepulcros. Luego tenemos un apartado en el capítulo tercero de los delitos contra la libertad individual, ¿sí? Que está dedicada a la reducción a la esclavitud, privación arbitraria de la libertad, violencia privada. Tenemos abuso de autoridad, privación de libertad, sustracción de menores, pesquisas arbitrarias, entre otros, muchachos. No se los voy a leer todos, sino algunos que establecen estos apartados de este libro, porque si no se me van a quedar dormidos allí. Están contemplados los delitos contra la libertad del trabajo, que de por cierto ya hay una ley especial, ¿sí? En cuanto a los procedimientos laborales, ¿sí? E incluso hay unas fiscalías que llevan procedimientos en materia laboral que contemplan de una u otra forma algún tipo de falta o de penalidades hacia los patronos. Ok, tenemos los delitos contra la cosa pública, que es el peculado, la concusión, inducción a delinquir, entre otros, la corrupción activas. Y tenemos los abusos de autoridad y de las infracciones a los deberes de los funcionarios públicos. También tenemos, muchachos, lo que es el vilipendio a las instituciones, ¿sí? Excepciones en cuanto a los quebrantamientos a la ley del patrono. Tenemos la usurpación de funciones, títulos u honores. Tenemos la violencia a la resistencia de la autoridad, es decir, violencia que se ejerce sobre los funcionarios. Tenemos, entre otros, esta misma resistencia a la autoridad. Tenemos lo que es el ultraje simple,
Hay un ultraje también violento, un ultraje corporativo. Tenemos también, muchachos, entre estos, los que son los delitos, los delitos con la posición de valimiento y funcionarios públicos. Tenemos disposiciones comunes a todo esto, lo que es la parte del fraude, en cuanto a sellos y todas esas cosas públicas. Tenemos simulación de hecho punible, una calumnia, que esto entraría dentro de los delitos contra la administración de justicia. Lo que tenemos también el falso testimonio. Tenemos lo que es el perjurio del litigante, la prevaricación. Tenemos lo que es el encubrimiento, el falso soborno de funcionarios, entre otros, ¿sí? Que no, bueno, que no, si vienen al caso, porque están contemplados en cada uno de esta normativa penal, es decir, en nuestro Código Penal. También tenemos, muchachos, vemos por acá, que están establecidos lo que son los delitos contra el orden público. El orden público, tenemos los delitos de instigación a delinquir, el agavillamiento, entre otros. También tenemos los delitos contra la fe pública, que se refieren a la falsificación de signos y formas externas, entre otros. Es bastante extenso nuestro Código Penal. En fin, tiene los delitos contra la propiedad, los delitos contra las personas, ¿sí? Y los delitos contra la moral y la buena costumbre, entre otros, muchachos. Así que vemos una cantidad de delitos en este Código Penal que establece todas y cada una de esas normativas. Todo está establecido acá. Ajá. ¿Alguien quiere indicar algo, comentar algo referente al Código Penal en relación a lo que estamos comentando, muchachos? Pueden compartir también una experiencia, si tienen también, lo pueden hacer por acá. Ok, seguimos entonces. Entonces, en cuanto a la clasificación de las leyes penales, también tenemos que además del código, existen las leyes especiales por excelencia, que son aplicadas en términos generales, que a pesar de que están tipificadas en nuestro Código Penal, existe unas normativas que van directamente o atacan directamente el delito en su parte especial. Por ejemplo, tenemos lo que es la ley de violencia de género, ¿no? La que conocemos que era la violencia familiar. Esa es una ley especial. Tenemos la ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Esa también es una ley especial en esa materia. Tenemos leyes especiales como la legitimación de capitales, que también establecen normativas penales y todas esas circunstancias. Tenemos los delitos de informáticos, la ley orgánica de delitos informáticos, ley de delitos informáticos, ley penal del ambiente, como le había comentado en una oportunidad. Y así todas y cada una de esas leyes son leyes específicas o especiales. La ley de drogas, entre otras, que atacan directamente a ese ente, a ese delito como tal. ¿Sí? Son más específicas. No son de forma generales, tal como aparecen especificadas en nuestro código. Que lo que nos van a aparecer son leyes o mejor dicho, especificaciones de cada uno de los delitos contemplados en el Código Penal. Pero también a su vez que el Estado desarrolla unas leyes especiales para atacar los delitos que vayan apareciendo a medida de que la sociedad vaya avanzando y se vayan creando, por ejemplo, más leyes, porque tienen que de una u otra forma crear políticas criminales para atacar los delitos, ¿sí? Contrarrestar ese flagelo que es la delincuencia. ¿Sí se entiende hasta ahí, muchachos? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Por otra parte, muchachos, tenemos
Entonces, en la clasificación de las leyes penales, las leyes especiales, que es lo que estamos hablando, ¿no? En tal sentido es propio y en sentido impropio. Las primeras son de carácter punitivo y han sido dictadas con la finalidad de tipificar como delitos ciertos actos y establecer las penas aplicables a las personas que ejecuten estos actos. Ya hemos visto, muchachos, revisamos superficialmente ahorita en este momento lo que las penas establecen, las penas establecidas en nuestro Código Penal. Sí, los delitos que están tipificados como, como tales y que son castigados en nuestro ordenamiento jurídico. Acuérdense, muchachos, que lo que no está escrito en nuestro Código Penal, por supuesto, no pueden ser aplicables como delito a una persona determinada. Si no cometió el delito, por supuesto que no van a ser castigadas. Existe lo que es la parte de la garantía de parte del Estado para restituirle, ¿no?, a la persona de una u otra forma su derecho, ¿sí? A eso se refiere a lo que es la parte de la garantía. Pero en tal caso de que la persona cometa un delito, por supuesto, ahí se va a ver la advertencia, es decir, la parte penal va a ir con todo, como dicen por ahí, con todo el peso de la ley. Es decir, va a recaer esa penalidad en la persona que haya cometido algún tipo de delito. Y para eso están establecidas unas normativas, unas reglas, ¿sí?, que deben darse para que las personas sean, por ejemplo, hayan cometido algún delito, pues, y sean castigadas por este código penal o alguna ley especial de nuestro ordenamiento jurídico. A eso se refiere a lo que es la parte especial. Entonces, por ejemplo, el Código de Justicia Militar fue dictado para tipificar ciertos actos como delitos militares y establecer las normas aplicables a las personas que cometan, así como también para establecer procedimientos que se ha de seguir para juzgar a la persona a la que se impute el delito, un delito militar, a fin de establecer la responsabilidad de la persona juzgada. Por ejemplo, nuestro ordenamiento, hay una ley, las leyes especiales, en este caso, esta ley penal que estamos refiriéndonos, esta ley de sanción militar, va a ser conocida por los juzgados militares, por supuesto. Así como hay una fiscalía militar que depende, por supuesto, depende principalmente de lo que es el fiscal general. Va a depender de la fiscalía general, de una fiscalía general. En este caso, el doctor Tarek William Saab, quien dirige, en este caso, la Fiscalía de nuestra nación, quien es titular de lo que es la acción penal, para poder aplicar de una u otra forma estos delitos que se hayan cometido en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando es un delito militar, por supuesto que como es una ley especial, se va a dirimir esa situación a través de esas leyes militares, a través de sus juzgados militares, que no es igual a un procedimiento civil, sino que van a ser juzgados según sus leyes militares y no leyes civiles. Entonces, seguimos de esta forma, muchachos. Las leyes penales en sentido impropio no se han dictado fundamentalmente con la finalidad de tipificar un acto como delito y establecer sanciones penales aplicables a las personas que cometan este acto, pues su finalidad esencial es el otro orden. Tiene un orden, muchacho, administrativo, mercantil, fiscal, etc. Y con la finalidad de asegurar mediante sanciones penales el cumplimiento de ciertas disposiciones. Se tipifican como delitos algunos actos que ofenden lo que es la parte de las disposiciones y establecen las sanciones penales aplicables a las personas, bien sea porque violen esas disposiciones fundamentales. En este caso, por ejemplo, en nuestro Código de Comercio, esta es una ley penal especial en sentido impropio, ya que no tiene, muchachos, en este caso, este código, ¿verdad?, una finalidad penal esencial. Es impropio, pues.
Desde luego que no puede ser dictado para definir delitos y establecer sanciones, sino que fue esencialmente para regular las relaciones de los comerciantes en su condición de tales y los actos de comercio, aun cuando no los realicen los comerciantes. Su finalidad es, pues, la naturaleza mercantil. Sin embargo, se habla de ley penal en sentido impropio en el Código de Comercio. Entonces, eso en cuanto a la clasificación de las leyes penales. Por otra parte, tenemos también, muchachos, la diferencia entre ley penal especial en sentido propio y la ley penal especial en sentido impropio. Las leyes penales especiales en sentido propio fueron dictadas para tipificar ciertos delitos y establecer las penas aplicables a las personas que los cometan. Y las leyes penales especiales en sentido impropio no tienen finalidad penal esencial. No han sido dictadas con la finalidad esencial de tipificar delitos ni establecer las penas o sanciones penales de los mismos. Entonces, las sanciones penales, según el modo, también es otra forma de determinar las sanciones penales, está referida a las leyes que se clasifican. Primero, se clasifican de acuerdo a este modo en leyes penales absolutas y determinadas. Segundo lugar, tenemos las leyes penales relativamente determinadas y las leyes penales indeterminadas. Entonces, entre lo que es absolutamente determinada, tipifican ciertos actos como los delictivos y establecen clases de pena. Por ejemplo, las clases de pena podemos estar hablando de lo que es la parte del presidio, la prisión y el arresto. ¿Ok? También fijan duración de cada una de estas penas de manera absoluta e invariable. Por ejemplo, tenemos, si son 20 años, durará este lapso ni un día más ni un día menos. Pero como nosotros conocemos hoy en día cómo está el retardo judicial en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en nuestro sistema penal venezolano, sabemos que hay una cantidad de personas que aún en sus causas tienen retardo procesal. Y eso se ha mantenido durante mucho tiempo, en el transcurso del tiempo y del espacio. Entonces, las leyes penales relativamente determinadas son aquellas que describen ciertos actos como delitos. Entonces establecen estas mismas leyes especiales. La ley especial, es decir, la clase de pena, el presidio, prisión, arresto. Pero en lo que toca a la cuantía de la duración, no la establece en forma inflexible. Entonces, sino que fijan un límite máximo y un límite mínimo, entre los cuales deben oscilar la aplicación de la pena en un caso concreto. Es decir, que un delito X que se pueda cometer, si están regulados entre un mínimo y un máximo, si la pena está contemplada entre 5, ¿verdad? Entre 5, o mejor dicho, entre 6 y 8 años, entonces darían la sumatoria y luego de eso se divide. Y la división que te dé de eso es la aplicabilidad de la pena, lo que se va a cometer, ¿no? Es lo que se llama el término medio de la pena, aplicable a cada una de las sanciones cometidas en nuestro ordenamiento jurídico, según lo establece el Código Penal. Entonces, muchachos, por parte del juez competente, tiene en cuenta a lo que es las circunstancias atenuantes o bien sea agravantes o ambas al mismo tiempo que concurran en la perpetración de un delito determinado. Entonces, las reglas que han de seguirse, salvo disposiciones especiales para el cómputo de la pena aplicable al caso, en este caso, sería concreto partiendo de los límites máximos y mínimos de las leyes relativas a determinadas. Vamos a ver qué pasó. Se desconectaron. Una pausa por acá. Ya va.
Vamos a ver qué pasó con la clase. No lo veo. Vamos a esperar un momentico. Ya va. Conecta. Bueno, seguimos. Si en el caso concreto, como estamos acá, no existe circunstancia agravante ni atenuante, se aplicará el término medio de la pena. Vamos a seguir acá. Ya vamos a ver qué pasa aquí con esta gente. Conectarlo nuevamente. Vamos a ver qué pasó con esto. Tiene error aquí en la llamada. Ok, seguimos entonces. Si en el caso concreto no existen, ¿verdad?, circunstancia agravante ni atenuante, se aplicará el término medio de la pena, o sea, lo que es la parte del límite máximo y el mínimo, ¿sí?, de esta pena, en tal caso. Bueno, creo que la conexión está medio malosa aquí con los muchachos, ¿vale? Bueno, se ha caído varias veces la señal, pero bueno, seguimos explicando la clase para que ellos la tengan una vez que se puedan conectar. Seguimos grabando acá, intentando pues, esa clase. Entonces, en el caso de que solo haya atenuante, se aplicará la pena entre el límite mínimo y el término medio. En el caso de que solo haya agravante, se aplicará la pena entre el término medio y el término máximo. En el caso de que existan tanto agravantes como atenuantes, estas circunstancias hacen que la pena aplicable sea el término medio cuando sean equivalentes. Es como si se eliminaran por el hecho de ser del mismo valor. Cuando hay circunstancias de ambas especies, pero predominan lo que es las agravantes, solo a las atenuantes se aplicará la pena entre término medio y el término máximo. Cuando hay circunstancias de ambas especies, pero predominan las atenuantes, solo las agravantes, se aplicará la pena entre el término medio y el límite mínimo. Salvo disposiciones especiales, estas son las reglas que siguen para calcular la pena aplicable en un caso concreto. ¿Sí? Entonces, observamos nosotros lo que estamos comentando en cuanto a las normativas. Ya, un segundito, que aquí hay una falla también. Bueno, aún no tenemos conexión con los muchachos, pero vamos a seguir explicando la clase. Sí, lo puse en pausa, ya tenemos ya un rato esperando a ver, pero que va, no se conecta. Y ahorita vamos a volver otra vez a conectar y seguimos grabando aquí. Ok, muchachos, entonces seguimos con la clase para dejársela grabada en vista de que hemos tenido falla con el internet, y dejarle las clases grabadas como material de apoyo acá para que estén pendientes que se dio la clase. ¿Sí? Entonces, les decía y les comentaba que existen algunas disposiciones especiales para el cómputo de las penas aplicables en casos concretos. Esto estamos hablando y partiendo de los límites máximos y el límite mínimo de cada pena, ¿no? Acuérdense que el Código Penal nuestro establece un mínimo y un máximo en cada uno de los delitos contemplados en sus ordenamientos jurídicos. Es decir, en cada penalidad existe un término mínimo y un término máximo, el cual nosotros debemos ponderar a la hora de aplicar una pena correspondiente, ¿sí?,
Eso en cuanto a la clasificación de las leyes penales. Pero existen unas normativas a su vez que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ejecutar o a la hora de plantearnos esos términos medios, del mínimo y el máximo, que en primer lugar, si en el caso concreto de que no existan circunstancias agravantes ni atenuantes, se aplicará el término medio de la pena, o sea, la parte mínima, es decir, el término medio de esas dos, entre el mínimo y el máximo. Segundo lugar, en el caso de que solo hayan atenuantes, se aplicará se aplicará la pena entre el límite mínimo y el término medio. En tercer lugar, tenemos que en caso de que solo haya agravante, se aplicará la pena entre el término medio y el límite máximo. Otro punto sería en el caso de que existan tanto agravantes como atenuantes. Estas circunstancias hacen que la pena aplicable sea término medio cuando sean equivalentes. Es decir, como si se eliminaran por el hecho de ser el mismo valor. Otro punto que es importante tomar en cuenta a la hora de aplicar este término medio es cuando hay circunstancias de ambas especies, pero predominan las atenuantes sobre las agravantes. Entonces, en este caso, se debe aplicar la pena entre el término medio y el límite mínimo, límite medio y el límite medio y el límite mínimo, el medio y el mínimo, en este caso, disculpe. Salvo algunas disposiciones especiales que contemple las normativas que siguen para calcular la pena aplicable en algún caso concreto. Ok, entonces las leyes penales indeterminadas son aquellas que únicamente describen ciertos actos como delitos y no establecen ni en especie ni en la cuantía, así como tampoco la manera que oscila entre un término mínimo y un máximo, ni de manera inflexible ninguna pena. Dejan entonces que sea el juez quien aplique la pena, violando el principio de la legalidad de los delitos y las penas, según el cual no hay sanción penal sin que se consagre a la ley penal, y existe entonces lo que es la parte del principio en su artículo 69 con rango de precepto constitucional. Por otra parte, tenemos lo que es el principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Este principio recibe también las denominaciones del principio de reserva, del principio de posibilidad y principio de concentración legalista. Sin embargo, comúnmente se le llama principio de legalidad, los delitos y de las penas. El enunciado en este precepto es lo que nosotros conocemos como nullum crimen, nullum poena sine ley. Es decir, que no hay delito ni hay pena sin una ley previa en la cual se tipifican determinados actos como delito y se indican las penas aplicables a las personas que las perpetran. De esta forma pasamos entonces que este principio se desarrolla en dos garantías. Vemos primero la garantía criminal, que está en virtud del principio de garantía criminal, que no hay delito sin la ley previa. Los únicos actos que pueden ser considerados como delitos son los previstos en la ley penal como tales. Y en segundo lugar, hay una garantía penal, que hay una pena, que no hay pena sin ley penal previa. Es lo que hemos estado durante todas las clases. Es decir, que para que un delito esté expresamente contemplado, es decir, ejecutado o señalado, tiene que estar debidamente tipificado en la ley penal, en este caso nuestro Código Penal, y en las leyes penales correspondientes. En tal caso de que esos delitos que le vayan a aplicar a la persona no estén consagrados o no estén tipificados en ningún ordenamiento jurídico, por supuesto no se va a considerar como un delito penal.
podrá considerarse como de repente o tal vez una falta, pero tiene que estar tipificado primeramente en nuestro Código Penal, que es la principal fuente directa que respalda la ley en este caso, ¿sí? Así como las leyes especiales que hemos venido hablando en varias oportunidades. De esta forma, ¿verdad? Vemos también la garantía penal que establece que no hay pena sin ley penal previa, es lo que estamos hablando. Es decir, que una persona que haya cometido un acto previsto en la ley penal como delito puede tener seguridad de que no se aplicará la sanción penal prevista en dicha ley para otro acto determinado. Por tanto, las únicas penas que pueden aplicarse a los delincuentes son las previstas en la ley penal, tal como le estamos indicando. ¿Sí? En la ley penal como consecuencia de la perpetración de delitos cometidos en virtud de la garantía penal. Entonces, la persona que ha cometido un delito puede tener seguridad de que sí puede y debe ser castigada. No debe serlo arbitrariamente ni en una forma caprichosa, sino de acuerdo a lo previsto en una ley penal, de acuerdo a la sanción establecida como consecuencia del delito cometido y no con pena distinta ni en especie ni en cuantía. Entonces, vemos un autor llamado Frank von Lich, que es un autor alemán. Él menciona que el principio de la legalidad de los delitos y de las penas es la carta magna del delincuente. Y según en la misma nacionalidad, según Schmidt, el mencionado principio es la carta magna del no delincuente. Pero en nuestra opinión, muchachos, sabemos que hay que distinguir la garantía criminal, según la cual los únicos delitos son los previstos y contemplados en la ley penal, como tales. Es la carta magna del no delincuente, porque en virtud de ella, mientras no se cometa un delito, el no delincuente puede estar seguro de que no será sometido a una sanción penal alguna. La garantía penal, entonces, según la ley, la cual no hay pena sin una ley penal previa. Si en nuestra carta magna si en la carta magna de un delincuente, por ejemplo, puede tener la certeza de que si bien puede y debe ser castigado penalmente, ha de serlo con la pena prevista que esté contemplada en esa ley penal, como consecuencia del hecho que ha cometido. Es decir, que para un delincuente sea castigado, la penalidad tiene que estar contemplada, por supuesto, en ese ordenamiento jurídico. Del contrario, el delincuente no sería castigado, ¿sí? Entonces, a medida que vaya creciendo la sociedad y a medida que vaya avanzando las nuevas tecnologías, van saliendo, o es decir, van cometiéndose crímenes nuevos, y entonces de las cuales la misma legislación venezolana, en este caso, en nuestra parte penal, tendrían que legislar en razón de esos delitos nuevos, estableciendo a través de, por supuesto, de nuestro Estado, es decir, a través del Estado, lo que es la parte de las políticas criminal, para tratar en lo posible de crear nuevas leyes que aseguren y castiguen este tipo de delincuencia. Es importante, muchachos, saber toda esta situación, que lo que está contemplado en la ley, en este caso, estamos refiriéndonos a nuestro Código Penal, por excelencia, y las leyes penales especiales. Yo creo que hasta ahí se entiende en lo que estamos explicando. Ok. Entonces, volvemos entonces y comentamos que estas clasificaciones de las leyes penales es todo, por lo general, lo que está establecido en nuestro Código Penal. En resumen, pues, para decir que lo que aparece en cada uno de los, es decir, en cada ley especial, en cada ley penal, es decir, en el Código Penal, que es la fuente, este Código Penal es la fuente directa, ¿no?, de nuestro ordenamiento jurídico. Todo lo que aparece allí contemplado como penalidades es lo que se va a castigar. Y fue lo que el señor legislador pensó en aquella para que sea castigado estos crímenes que hayan cometido
las personas, es decir, alguna persona que ya sería entonces unos delincuentes. Y entonces el código establece a razón de todas estas circunstancias estas clasificaciones de estas leyes generales y estas leyes penales. Es decir, todo lo que está contemplado en la ley, eso es lo que se va a castigar en tal caso de que una persona transgreda, viole la normativa legal. Entonces hasta ahí se entiende lo que es la clasificación de las leyes, muchachos. Ok, también hablamos lo que vamos a hablar ahora acá, lo que es los aspectos y evolución histórica del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. ¿Qué quiere decir con esto, muchachos? Que, por ejemplo, durante la discrepancia entre los autores que refieren que si en el derecho romano regió o no el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, por ejemplo, hay algunos autores como Antonio Ferrer Sama, César Camargo Hernández, Vicenzo Mancini, entre otros, que estiman que el mismo sí rigió, al menos en una época de derecho romano. Acuérdense que nuestro derecho está basado, viene de lo que es la parte del derecho romano, ¿no? Todo nuestro ordenamiento jurídico viene desde ese punto de vista, desde esa jurisdicción, desde ese pilar fundamental como es la institución del derecho romano. Entonces, en la mayoría de los penalistas, y en ella tenemos también al conocido Luis Jiménez de Azúa, que se inclinan por la posición contraria, es decir, sostienen que el derecho romano no consagró el principio en cuestión. ¿Sí? Según la mayoría de los autores, el origen remoto del principio de la legalidad de los delitos y de las penas es la Carta Magna inglesa. Desde allí parten que se desarrollaron todos estos principios, en la cual fue dictada por el rey Juan sin tierra en el año de 1215. ¿Sí? Esta primera vez fue cuando se conoció que con carácter aristocrático esa Carta Magna concedía el principio solo a los nobles, sin extenderlo a las clases populares. En los antiguos ordenamientos de las Cortes españolas, entonces, se encontró algunos esbozos de dicho principio. Este pasó, como era natural, de Inglaterra a Estados Unidos, y allí fue consagrado en la Constitución de Filadelfia, que fue la primera constitución norteamericana del año 1774. Y posteriormente fue consignada también en la Constitución de Virginia y Maryland, ambas de 1776. El principio legalista fue consagrado por primera vez en Europa continental en 1787, en una ley denominada la Josefina Austriaca, designación que se debió a la circunstancia de ser dictada por el emperador José II de Austria, donde se proclamó también con validez universal, que fue en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que fue que produjo la devolución, lo que es la parte de la Revolución Francesa, ¿no? Si más no recuerdo, eso es así. Actualmente, entonces, rige nuestro país con rango de precepto constitucional. Entonces, tenemos que en el último de que rigió durante largo tiempo se excluyó el principio en referencia y se dio paso a la analogía en materia penal. Este es el caso cuando se inició el Código Penal en 1926 hasta el 1927 en Rusia socialista. También tiene su historia. Sí, aquí hay unas consecuencias que fueron considerados algunos delitos, no solo por lo previsto como también en la ley penal, sino también los que eran parecidos en la marcha hacia la sociedad comunista, como lo establecían los códigos penales soviéticos de los años antes mencionados. Entonces
también tenemos el principio del derecho penal para Unión, de lo que es la parte de la Unión Soviética y las repúblicas federales, que fueron restaurados el imperio del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Asimismo, se dictó en esta oportunidad el Código Penal vigente para ello, que data de 1960, el cual conforma los principios antes mencionados y se consagra de nuevo el principio legalista, y en consecuencia queda excluida la analogía de la legislación penal de la Unión Republicana Socialista Soviética. Luego pasamos a lo que es Alemania, que regía el principio legalista, pero durante el régimen nazi de Adolfo Hitler se derogó pues el artículo 2 de este Código Penal en Alemania. Acuérdense que estamos hablando, muchachos, de los aspectos y evolución histórica del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Es decir, que esto estamos hablando de historia. Y ahorita estamos hablando del caso de Alemania, en el cual regía principios legalistas, pero durante el régimen nazi de Adolf Hitler, que se derogó el artículo 2 del Código Penal, el cual consagraba tal principio, y se dictó la Ley de Analogía y Derecho Popular de 28 de junio de 1935, la cual eliminó el citado del principio y abrió campo a la analogía en el ámbito penal. Esta ley conforme a esta ley, eran delitos los actos previstos en la ley penal, los que ellos contemplaban los delitos análogos a estos, y también, aunque no se trataba de analogía, sino de derecho popular. O sea que ellos, en esa ley, lo que ellos inferían, lo que ellos presuponían, lo que ellos consideraban que era un delito, así no estuviese contemplado en esa normativa, era un delito para ellos. Allí no había ningún tipo de aspecto que reclamar en ese sentido, sino lo que estaba y lo que no estaba escrito. Una locura total. Bueno, esas son en cuanto a la parte de Alemania. En ese tiempo se consideró. Entonces se regía más que todo era por la analogía, ¿no?, del delito, ¿sí? En Alemania. En Alemania se regía por la analogía. Ya un momentico por aquí, que esto se quiere despegar. Y luego ellos siguieron. Ya, un momentito. Ok, seguimos entonces, muchachos. Con referente a los aspectos y en cuanto a la evolución histórica del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, estábamos hablando en la Alemania antigua, de la época de nazi de Adolf Hitler, ¿sí?, en relación que ellos contemplaban en su ley, en su código penal, en los delitos de analogía, es decir, se iban mucho con la parte de la analogía. Si ellos veían o creían o estaban, por ejemplo, casi seguros de que el delito no estaba contemplado, no esté escrito en esa normativa, ya para ellos también era un delito. Es decir, estén o no estén contemplados en su normativa penal, en su código penal o en sus leyes penales, para ellos eran considerados unos delitos, ¿sí? Es decir, bien sea un derecho escrito o a través de algunas costumbres. Entonces eso se hacía como una práctica reiterativa, ¿sí? Entonces ellos lo manejaban mucho con la parte de analogía en Alemania, en aquel tiempo de Adolf Hitler. Entonces, en esta época de Adolf Hitler, veíamos lo que era la parte del sentimiento del pueblo alemán, decían ellos, que no era más que el nazismo, que era una especie de desprecio de las razas inferiores. Ellos se creían superiores por encima de todo ser viviente. Entonces, el exterminio de los judíos, eso fue un caso muy, muy relevante en relación a todas y cada una de las prácticas que realizaron estas personas nazis en esa época de Adolfo Hitler, ¿sí?
una nazi comunista soviética, una nazi comunista totalmente violadora, o decir, que transgredía todos y cada uno de los principios constitucionales del pueblo alemán. Al terminar entonces la Segunda Guerra Mundial, el Consejo, al lado del control, derogó la ley sobre lo que es la analogía y el derecho popular e instaló el principio legalista, el cual rige actualmente. Entonces vemos que en esa Alemania, en aquel tiempo, veíamos que en la época de Adolf Hitler, ¿sí? Ellos se reían por la analogía, es lo que estamos hablando, por la analogía. Tuvieran o no contemplados los delitos en sus normativas escritas. Pero luego de la caída de ese gran imperio, de ese gran poderío alemán, sí, de ese imperio, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se pasaron a legislar lo que es la parte del sistema legalista, el cual rige actualmente en la Alemania actual, tanto en la República Federal Alemana como en la República Democrática Alemana, las dos Alemanias. Esta última bajo el control, por supuesto, soviético, ¿no? En la mayoría de los países actualmente rige el principio legalista, con las excepciones de Dinamarca, Islandia, Groenlandia, Albania, Corea del Norte, China comunista y quizás probablemente en una Cuba fidelista. Aún cuando no hay pruebas de ello, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí en Venezuela, en nuestro país, el principio legalista rige con rango de precepto constitucional, de acuerdo con lo que establece el artículo 69 de la Constitución. Entonces, se consagra también en el artículo primero del Código Penal. Se consagra en materia militar en el artículo sexto del el Código de Justicia Militar. Y finalmente en materia adjetiva procesal en cuanto al el Código Orgánico Procesal Penal. Anteriormente, hablando de historia, existía lo que era el Código de Enjuiciamiento Criminal, muchos lo habrán escuchado, en el cual se aplicaban, se hacían algunas prácticas de principio legalistas también en los artículos que contemplaba ese Código de Enjuiciamiento Criminal en el 99, artículo 99, 109 y 206, y en su ordinal primero. Pero, como ya ese código fue derogado, entonces, ¿por quién? Por el Código de Orgánico Procesal Penal, que es el que actualmente tenemos, muchachos, para regir cada uno de los procedimientos a seguir en cuanto a el juego judicial, es decir, la aplicación o el proceso que se debe ejecutar a la hora de que alguna persona haya cometido o que cometa un delito determinado. Entonces, actualmente, con esas excepciones anotadas, en la mayoría de los países civilizados rige entonces el principio legalista. Aquí en Venezuela rige un principio, muchachos, legalista de rango constitucional, ¿sí? O precepto constitucional. No se le olvide eso, que podría ser materia de examen. Entonces, en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre, emitida por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y por tanto, lo que debe estar consagrado en las legislaciones penales de algunos países afiliados a dicha organización. Entonces, muchachos, también estamos hablando en cuanto a los tratados, las declaraciones internacionales, que tienen carácter también, un carácter teórico formal. En muchos casos, los países afiliados
no las cumplen y no las aplican. En el caso de la Iglesia Católica, ha defendido en numerosas oportunidades el principio legalista. Siempre ha estado defendiendo el principio legalista a través de los papas. Y así, desde 1942, en el caso, como estamos hablando de historia, el caso del Papa Pío XII, ¿no? En su mensaje de Navidad proclamó enérgicamente la importancia de consagrarlo en las leyes penales y se pronunció contra la analogía en materia penal. Acuérdense que lo que es la parte del derecho de analogía, ¿verdad? Estábamos hablando que se aplicaba o era mal aplicado durante la época nazi, donde el gobierno de Adolf Hitler en su oportunidad aplicaba lo que estaba contemplado tanto en la normativa escrita como en la verbal, es decir, las leyes, las costumbres, lo que es esa parte consuetudinaria. Entonces, todas esas normativas, tanto escritas como no escritas, para ese régimen dictatorial, eran consideradas como penas. Es decir, si que algún delito no estuviese contemplado en esa normativa, para ellos igual era un delito y buscaban la forma como castigar. Entonces, muchachos, tenemos también un aspecto político del principio legalista. Entonces, este principio es en cuanto a los delitos y a las penas. Es decir, que si tiene alguna naturaleza política estos delitos. Entonces, refieren entonces en esta parte algunos autores como Luis Jiménez de Azúa, que contestan y afirman y sostienen que el principio legalista tiene naturalmente algún tinte político. Otros como Antonio Ferrer Sama y César Camargo Hernández estiman que en la consagración del principio legalista es el todo independiente del tipo de régimen o sistema político imperante en un país y en una época determinada. Entonces, para demostrar que no existe conexión necesaria entre la consagración del principio, ¿sí?, y el régimen al sistema político que impere en un país y en un momento determinado, dan ciertos ejemplos. Por ejemplo, en la Italia fascista de Mussolini estaba vigente el principio legalista que jamás se eliminó en la Constitución ni en el Código Penal, que a pesar de que el mencionado régimen no era de los que respetaban los derechos individuales, en cambio en países donde existen regímenes democráticos respetuosos de las libertades individuales, como por ejemplo en Dinamarca, no existe principio legalista. Hay que distinguir entonces, muchachos, en cuanto a la consagración del principio legalista y la aplicación efectiva de este mismo principio, ¿no? La simple consagración de él en la Constitución o en la ley penal de un país determinado, nada tiene que ver, que conviene insistir en ello, con el tipo de régimen político que impere en este. Entonces, muchachos, los regímenes dictatoriales que hipócritamente lo mantienen en las leyes e incluso en la fundamental, pero violan todos los días lo que es los preceptos constitucionales. Hay países que tratan, por ejemplo, de regímenes de gobierno o régimen político que respete realmente las garantías y con derechos individuales. Los principales principios legalistas, es decir, luego de la parte jurídica, su sola vigencia no puede impedir que se produzcan abusos y desafueros, pero sí que unos y otros existan bajo la apariencia de la juridicidad. Cuando es efectivamente respetado, dicho principio representa un límite poder punitivo en cuanto al Estado en dos sentidos. Por ejemplo, se impide que sea aplicada a una persona que no ha cometido algún delito, alguna sanción penal a la que no se ha hecho acreedora. Cuando una persona comete un delito, deberá ser castigada con la pena prevista, la previamente establecida como consecuencia de la perpetración de este delito, y no con una pena caprichosa
por parte de algún juez. ¿Sí? Entonces, tienen un rango de precepto constitucional, el principio de complementariedad, ya que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y no por tribunales de excepción. Para que una persona pueda ser condenada legalmente en materia penal, hay que tener en cuenta que se siga a esa persona el juicio correspondiente, en el cual el procesado tenga la suficiente garantía de defensa y las posibilidades de demostrar de demostrar que esa persona efectivamente ha cometido ese delito. Entonces, se le deben respetar una serie de normativas contempladas en nuestra Constitución. Por eso nuestro sistema legalista se basa en esas normativas. Es decir, que hay que respetarle a cada uno de los procesados, de las personas que van a ser sometidas a este proceso judicial, cada uno de sus elementos primordiales, como es el derecho a la defensa, que es principalmente importante a la hora de que alguna persona sea acusada de algún delito o que sea sometida a este proceso judicial. Eso lo establece el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, perfectamente. También nos establece lo que es la parte de los principios de legalidad, los principios de la libertad y todos esos principios que son garantes para que se cumplan de una u otra forma estas normativas. Es decir, todo este proceso para poder ser juzgado una persona que haya cometido algún crimen. Es decir, que para que una persona haya sido señalada de cometer algún delito, es porque ya ese delito está contemplado en esa normativa. Es decir, que no la están señalando porque no hay nada que impida pues, que el Estado o la víctima lo acuse a través de algún señalamiento directo de algún delito contemplado en alguna normativa penal, bien sea una normativa especial o una normativa ordinaria. Entonces a eso se refiere. Entonces, un principio legalista, es decir, un juego jurídico, solo la vigencia no puede impedir que se produzca abusos y desafueros, es lo que estamos comentando. Pero sí que unos y otros existan bajo una apariencia de juridicidad. ¿Sí? Entonces, en un aspecto científico, el principio legalista, según la mayoría de algunos autores, refieren al principio legalista como un humilde en cuanto que es obvio el punto de vista estrictamente jurídico. Ya, muchachos, un momentico, que hay una cuestión acá. De esta forma, entonces, culminamos lo que son los aspectos y evolución histórica del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Pasamos entonces ahora a conocer las consecuencias, a conocer las consecuencias jurídicas del principio legalista. En primer lugar tenemos la exclusividad de la ley penal. Esto se refiere que en virtud del principio legalista, la ley penal es la única fuente propia. Es lo que hemos estado hablando, muchachos, durante el principio. Y la verdadera de este derecho penal. Es la única fuente de conocimiento directa e inmediata de nuestra disciplina. Es decir, de la ley penal. En la ley penal se encuentran entonces descritos los delitos y las sanciones aplicables a los delincuentes. De manera que la costumbre no puede crear delitos, por más que los integrantes de la colectividad crean que un acto es delito, si no está previsto en la ley penal.
entonces no acarrea sanciones penales. Si no está establecido, muchachos, nuevamente volvemos otra vez. En la normativa, por supuesto, no está contemplado como unas sanciones penales. Por supuesto que tampoco los jueces podrán crear delitos o penas por más que aún el juez le parezca que un acto es inmoral y que por lo tanto deberían ser delictivos. Si no está previsto en la ley penal como tal, entonces el juez no podría considerarlo delictivo y en consecuencia no podrá imponerse una sanción penal a la persona que lo haya realizado, por más inmoral y antisocial que le parezca al juez. Según los reglamentos, son actos del Poder Ejecutivo, tampoco se pueden establecer ni delitos ni sanciones penales en estos reglamentos. Y por ello, de ordinario, para castigar a los infractores de los reglamentos. En la ley penal se consagran entonces sanciones penales aplicables a las personas que violen aquellos y sus disposiciones especiales o principales, para prevenir y tratar de impedir tales violaciones, pero en los reglamentos que no se puede establecer delitos y sanciones penales. Esta es en materia de reserva legal. Por otra parte, tenemos que es en segundo punto, pues vamos a colocarlo así de esa forma. En segundo punto tenemos la exclusión, la eliminación y proscripción de la analogía del campo penal. Allí es donde rige el principio legalista. La analogía no juega papel alguno en materia penal, porque en virtud de este principio, para que un acto sea delictivo, es menester que sea idéntico a uno de los actos previstos y no solo semejante. En virtud de este principio, la ley penal está armada de soluciones para todos los casos que se presente en la realidad. Bien en el sentido indicar que un acto es delictivo y presentar pena aplicable a quien lo perpetre. Bien porque el establecer que no está previsto en una ley penal como delito no puede imponerse sanción alguna a la persona que lo cometa. En tercer lugar tenemos la irretroactividad de la ley penal. Esta, como regla general, una ley penal no está dotada de efecto retroactivo, lo que significa que no puede aplicar a los actos anteriores a su entrada en vigencia. La irretroactividad de la ley tiene pena, tiene una excepción representada por la retroactividad de dicha ley cuando ésta favorezca al reo. ¿Ok? Es lo que es la parte que llamamos nosotros el indubio pro reo. Cualquier duda, el reo es el que está beneficiado en este sentido. Entonces, la interpretación de la ley penal, vamos a decir que es una operación lógica jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales para permitir la aplicación de la misma a los casos particulares y concretos que en materia penal plantee la realidad. Entonces, se ha aplicado erróneamente, que han sostenido algunos autores, que las leyes penales que no requieren interpretación alguna. Estos autores estiman que las leyes penales oscuras y no claramente redactadas requieren interpretación y que las leyes penales claras no lo requieren. Esta disposición está en las leyes que requieren interpretación y las leyes que no la requieren. Entonces es errónea, pues toda ley, por claras que sean sus disposiciones, deben ser interpretadas para aplicar su dispositivo de la mejor manera posible a los casos concretos y particulares que plantee la realidad en materia penal. Por más clara que sea una disposición penal, hay que interpretarla para poder aplicar todos los casos concretos que estén comprendidos dentro de los presupuestos del hecho de la misma. Toda ley penal debe ser interpretada, pues la interpretación es el supuesto necesario de la aplicación de esta ley a los casos particulares. A eso se refiere esta
interpretación de la ley o retroactividad de la ley penal. Debemos entonces nosotros tener en cuenta que esto es para poder aplicar una ley penal y no la entendamos, no podemos aplicarla. Es decir, que tenemos que interpretarla, conocerla y en última instancia una orden, y para poder aplicarla debemos entenderla, debemos conocerla. Porque si no conocemos una ley penal, ¿sí?, ¿cómo la vamos a aplicar? Es absurda la distinción que han querido establecer algunos autores, ¿no?, en cuanto a esas interpretaciones. De esta forma, la distinción que se debe establecer es la siguiente. Hay que tener en cuenta entonces, para la distinción de esta ley penal, primero, tener en cuenta las leyes de fácil interpretación. En segundo lugar, las leyes de difícil interpretación, para que nosotros podamos exponerla y explicarla. Porque toda ley necesita una interpretación jurídica que le demos. De esta forma pasamos a la naturaleza de la interpretación de la ley penal. ¿Sí? La ley penal es una operación lógica jurídica que tiene por finalidad establecer la voluntad de la ley. Lo que interesa no es lo que quiso decir el determinado senador o diputado. Lo que interesa es lo que la pretendieron las personas que intervinieron en la declaración de la ley. Lo que interesa entonces es determinar la voluntad de la ley, como la ha hecho Edmundo Mesger. Una vez que la ley entra en vigencia, se independiza de su pasado. Y muchas veces dice actualmente algo muy distinto de lo que quisieron significar aquellas personas que le dieron vida a esa ley en virtud de cambios sociales, políticos, éticos, entre otros, que se produjeron entre un momento inicial y momento en que esa ley se va a aplicar. A eso se refiere una interpretación de la voluntad de la ley, es decir, la voluntad objetiva. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora y no el que tenía cuando entró en vigencia. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora en el lugar donde es menester aplicar a un caso concreto y particular a la presente realidad. Entonces así pasamos, muchachos, a lo que es la clasificación de la interpretación de una ley penal, es decir, de la ley penal. En primer lugar tenemos que según el intérprete podría ser auténtica o legislativa. Como su nombre lo indica, es la realizada por el mismo órgano, por el mismo poder que ha dictado las normas jurídicas interpretadas, es decir, por un órgano legislativo. Está realizada por el mismo órgano o poder que dictó las normas y se subdivide a su vez primero en una interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea, que existe cuando en el mismo texto legal están contenidas las normas interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es menester esclarecer en cuanto a estas normativas. Entonces seguimos, muchachos, en el segundo punto de esta clasificación de la interpretación de la ley penal, la interpretación auténtica o legislativa posterior. ¿Sí? Entonces esto se refiere que surgen inconvenientes en lo que representan, ¿sí?, a lo que representan a la interpretación, y por tanto en lo que respecta a la aplicación de esta ley, por ejemplo, de las disposiciones de leyes que se dicen que son oscuramente redactadas, haciendo imposible su interpretación. A esto se refiere este argumento. Y la aplicación en casos concretos que se plantea en una realidad. Entonces, al mismo poder que dictó la ley, al darse cuenta de esas dificultades, dicta posteriormente una nueva ley que tiene por finalidad aclarar las disposiciones anteriores para eliminar que esta materia y las dificultades que se han presentado en la interpretación, así como la aplicación de la misma a la ley, a la entrada de la ley, la vigencia de la ley.
Tenemos un segundo punto que es judicial o jurisprudencial o forense, que es que realizan los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la manera de la ley en casos particulares y concretos que plantea la realidad. Tenemos también otro punto que es doctrinal. Doctrinaria o científica es la realizada por los maestros del derecho, por los juristas especializados en materia penal, con el propósito de llevar el verdadero sentido de esta ley. Tenemos una parte que es la fuerza obligatoria de estas clases de interpretación. En primer lugar tenemos la auténtica o legislativa. Tiene la misma fuerza obligatoria general y abstracta propia de la ley. Entonces, esta ley tiene fuerza obligatoria. Es un poder, lo que habíamos hablado al principio, el poder erga omnes, respecto a todas las personas y en todos los casos que están comprendidos en dos supuestos de hecho. Así, por ejemplo, entre nosotros hay que tomar los vocablos de lo que es alevosía y escalamiento, con los significados que respectivamente les asigna el Código Penal. Entonces, tenemos un segundo punto en cuanto a la fuerza obligatoria de estas clases de interpretación. Tenemos la judicial, que tiene fuerza obligatoria solo en el caso concreto. Tiene fuerza obligatoria limitada y referida al caso concreto que ha sido resuelto por sentencia en cuestión, referida a las personas involucradas en casos concretos, que ha sido resuelto en la sentencia mediante la cual se han realizado la interpretación judicial de una determinación o disposición legal. En tercer punto, en cuanto a la fuerza obligatoria de esta clase de interpretación, tenemos, según la doctrina, ¿no? Vamos a ponerlo así. Según la doctrina, no tiene fuerza obligatoria ni general ni limitada, ni referida al caso concreto. Entonces, no obliga en ningún caso, solo tiene autoridad de razón, tiene poder de persuasión, que se deriva de la solidez y sensatez de los argumentos y razonamientos que haya empleado el jurista al interpretar una disposición legal, que dan un sentido y un alcance determinado de esta misma ley. En segundo tenemos también otro punto, mejor dicho, vamos a poner así, otro punto tenemos que, según el medio que se emplea, puede ser gramatical. Es decir, que esta pretende establecer un sentido y un alcance de una determinada disposición legal, mediante un examen de significación propia de las palabras que componen el texto legal y demás mediante el examen de las relaciones que esas palabras guardan entre sí. Este medio empleado entonces tiene dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, tiene un elemento literal que atiende al significado propio de las palabras que integran el texto legal, y otro sintáctico que toma en cuenta las relaciones que guardan entre ellas las palabras que integran el texto legal. Entonces, muchachos, vemos que no hay que pensar que esta palabra está equivocada ni nada de eso, ¿no? Acuérdense que todo lo que está contemplado en el Código Penal, esas son las normativas que se van a emplear a la hora de que alguna persona transgreda, viole la normativa penal. Todo lo que está establecido, tanto en la norma general como en la norma especial o específica. Entonces, las leyes no se dictan caprichosamente, eso lo sabemos también, ya que se dictan para resolver casos y problemas que plantea la realidad. Y en ciertos casos, para entender el sentido o significado de una ley, hay que tener en cuenta la realidad para la cual fue dictada. A esto se refiere los teólogos o finalistas de la ley, ¿no? A ellos le dan un fundamento en relación a esas pretensiones. Lo que ocurre es que la ley está clara. La ley tiene que siempre estar clara, no puede ser una ley oculta.
para que la gente tenga en cuenta, es como un control social, muchachos. Sí, ya está establecida esa ley, ya tú sabes que no puedes cometer o transgredir porque sabes que tiene unas consecuencias jurídicas que le van a producir algunos efectos en algunas personas. Y algunos de esos efectos o consecuencias jurídicas sería entonces privarlo de su libertad. De una de esas consecuencias sería privarlo de su libertad y imponerle una sanción penal a través de estos instrumentos jurídicos que nosotros contenemos o pretendemos aplicar. De esta forma, muchachos, terminamos este punto en cuanto a las consecuencias jurídicas del principio legalista. Seguidamente pasamos a ver lo que son los elementos de la interpretación de la ley penal. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Ok, en primer lugar tenemos entre estos elementos lo que llamamos la ratio legis, es decir, la razón de la ley. El motivo que ha tenido el Poder Legislativo para poner en vigencia una disposición determinada. Las leyes no deben dictarse por capricho, sino que deben ser dictadas para resolver determinados problemas que plantea la realidad, para así poder entender el sentido y alcance de la disposición legal para la cual es necesario tener presente la necesidad para la cual fue dictada. La disposición legal debe entenderse entonces en razón del motivo que tuvo el legislador para ponerla en vigencia. Otro punto sería de estos elementos o otros elementos, tendríamos entonces el elemento histórico. A esto se refiere que las leyes no nacen por generación espontánea, sino que hay un proceso desde que se siente la necesidad de dictar disposiciones legales en una materia determinada, hasta que la ley entra en vigencia efectivamente. Entonces, en dicho proceso se siente la necesidad imperiosa de que la regule un campo del quehacer humano. Se redacta entonces el anteproyecto de ley y luego este pasa a ser proyecto y uno a otro con sus respectivas exposiciones de motivos. Después el proyecto va a las cámaras legislativas y éstas lo envían a las comisiones permanentes o especiales a las que corresponde estudiar. Después de los proyectos de leyes son discutidos en Cámara, ¿sí? En Cámara de Diputados y, bueno, anteriormente senadores, ya senadores no. Y en reunión conjunta cuando sea procedente y entonces quedarán aprobados. Todos en este proceso llega a su culminación cuando entra en vigencia la ley, que regula lo que es entonces la hipótesis y son de mucha utilidad para desentrañar el sentido y el alcance que debe asignarse a la disposición legal, para interpretación de las disposiciones de las leyes y los proyectos de leyes. A esto se refiere, muchachos, a los elementos primordiales de esta ley penal. Existe también, muchachos, un tercer elemento que es importante, que son el elemento sistemático. Entre las diversas disposiciones de una ley existen estos elementos que tienen relación muy estrecha. Y por ello, para poder esclarecer adecuadamente el sentido y alcance de determinadas disposiciones legales, hay que conocer toda la ley, porque se llegaría a resultados erróneos si se pretende interpretar dislocadamente una disposición legal sin conocer la cabalidad de toda la ley de la cual forme parte. Entonces se dice entonces que en el Imperio Romano, en aquella oportunidad, que es absurdo pretender interpretar una disposición legal sin conocer todas las disposiciones que forman la ley, ¿sí? Porque es obvio que en la ley existe un sistema y que por lo tanto entre las disposiciones que interpreta la ley o que la integra, existen relaciones estrechas entre ellas. Hay unas relaciones muy estrechas en cuanto a disposiciones de leyes diferentes que regulan la misma materia o materias afines. Por tanto,
Por lo tanto, estas interpretaciones que se desconozcan las normas integradoras de todo un ordenamiento jurídico que hay contenidas, perdón, en diferentes legislaciones y que a la vez son reguladoras en materia afines. Entonces, el cuarto elemento que podemos interpretar acá, muchachos, sería de esta interpretación de la ley penal sería un elemento comparativo extranjero. En muchos casos y en Venezuela ocurre con mucha frecuencia. En el lugar de legislar expresamente para un país determinado, simplemente se escoge la ley extranjera teóricamente más perfecta y se copia. En ciertos casos, si esa ley escogida es de idioma extranjero, se traduce al idioma nacional. En estos casos puede servir para esclarecer el sentido y el alcance de las disposiciones copiadas y traducidas al idioma extranjero, y en el alcance de las disposiciones copiadas o traducidas a idiomas diferentes. Por ejemplo, si copiamos una ley francesa previamente traducida, los comentarios que los juristas franceses hayan hecho de esta ley pueden servir para esclarecer el significado de tales disposiciones que nosotros hayamos convertido en una ley nacional. Estas copias son nefastas porque para legislar para un país determinado hay que tomar en cuenta la realidad política, muchachos, la economía, lo que es la parte de la social, entre otros aspectos que son importantes, incluso la religión, ¿sí?, de ese país que se pretende legislar, para el cual se va a dictar alguna ley. Por tanto, la ley extranjera sea teóricamente perfecta y haya resultado perfectamente en un país extranjero. De esta forma, entonces, vemos lo que es la parte de la aplicación que podría resultar nefasta. A eso nos referimos. Pues tiene que ser primero tomando en cuenta todos esos elementos o esos tips que para nosotros son importantes a la hora de legislar o crear alguna normativa vigente que aplique a un pueblo determinado. No podemos aplicar una ley extranjera a nuestra tierra. ¿Sí? Entonces a eso se refiere este elemento. Por otra parte, tenemos un elemento extrapenal. Esto ocurre muchas veces, muchachos, cuando existe una redacción de una disposición penal que interviene en algunos términos, que son propios del derecho penal. ¿Ok? Que no son propios del derecho penal, sino que corresponde, pues, a otros derechos, por ejemplo, un derecho mercantil, un derecho civil, entre otros, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Otro elemento importante de esta interpretación de la ley hay que tomar en cuenta que son los elementos extrajurídicos. En otros casos se emplea la redacción de una disposición penal en un término o concepto que no pertenece a ninguna disciplina jurídica, sino que corresponde a otra ciencia o técnica jurídica, como por ejemplo la enfermedad mental, la enajenación. Estos términos no corresponden al derecho, sino a la psicología médica, y por tanto, cuando encontramos un caso de esto, tendremos que apelar a la ciencia o técnica de la cual pertenezca ese término. En este caso, por ejemplo, en un caso de psiquiatría, para que sea esa ciencia no jurídica la que nos indique el sentido y el alcance de ese término y nos ponga en condiciones de interpretar correctamente las disposiciones en la cual fue empleado esta terminología. Asimismo, muchachos, tenemos una interpretación progresiva, que es la que tiene por finalidad trazar la línea de contacto de unión entre el momento en que entró en vigencia una determinada ley y el presente, en el que se ha de aplicar aquella en casos particulares y en concreto que se presentan en la realidad. Lo que importa, muchachos, es darle las disposiciones, la ley penal en el sentido o significado que tienen tales disposiciones. Aquí entonces tenemos que van a ser aplicadas los casos particulares
presentados en la realidad, en virtud de una serie de modificaciones económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, entre otras, para que se produzcan unos cambios favorables. La finalidad entonces es darle sentido actual en función de estas condiciones sociales y todas las que hemos mencionado anteriormente. De esta forma, muchachos, hemos terminado el tema anterior, ¿sí? De la clase número 6. Muchas gracias. El próximo tema será el tema número 7. El tema número 7, muchachos, que está referido a lo que es la validez temporal de la ley penal. Eso lo veremos en la próxima clase. Muchas gracias y feliz noche. Gracias por su asistencia el día de hoy. Eso es todo, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Feliz noche, que descansen. Hasta luego.